El olor que emanaba de la cámara real del monasterio de San Lorenzo de El Escorial era tan insoportable que los guardias apostados en el corredor comenzaron a desmayarse. Algunos presionaban telas empapadas en vinagre contra sus rostros. Otros simplemente se negaban a acercarse. Las ventanas permanecían abiertas incluso en pleno verano, permitiendo que el calor sofocante inundara la habitación, porque la alternativa era literalmente insoportable. Dentro de esa habitación, el hombre más poderoso del mundo conocido se estaba descomponiendo vivo. Felipe II, rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia y soberano de medio mundo, yacía en un lecho que se había convertido en su prisión. El hombre que había gobernado el imperio más vasto desde Roma, el monarca que había derrotado a los turcos en Lepanto y anexado Portugal a su corona, ahora no podía controlar ni siquiera su propio cuerpo. Esto no es leyenda. Esto es la verdad médica documentada por los propios médicos del rey, preservada en informes que la corte intentó ocultar durante siglos. En los próximos minutos, descubrirás exactamente qué le sucedió al cuerpo de Felipe II durante sus últimos 53 días de vida. Una agonía tan brutal que incluso sus devotos sacerdotes dudaban si era enfermedad o castigo divino. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal. Esta historia viaja más lejos de lo que imaginas, y quiero saber dónde la estás viendo. Escribe tu ciudad en los comentarios. Para entender cómo el rey más poderoso de Europa llegó a ese estado, debemos retroceder. No a su infancia ni a sus triunfos militares, sino a las señales que su cuerpo había estado enviando durante años. Señales que Felipe, obsesionado con el control absoluto de su imperio, había ignorado sistemáticamente. Felipe II no era un hombre joven cuando comenzaron los síntomas. A sus 71 años, había pasado décadas sentado en el mismo escritorio del Escorial, revisando miles de documentos, tomando cada decisión personalmente, desde asuntos de Estado hasta los detalles más insignificantes de la administración imperial. Su régimen era brutal. Dormía pocas horas. Comía irregularmente. Y su cuerpo había comenzado a cobrarle la factura. Los primeros indicios aparecieron en sus articulaciones. Un dolor sordo y persistente en las rodillas que inicialmente atribuyó al frío del monasterio. Luego vinieron las molestias en los pies, una sensación de ardor que empeoraba por las noches. Los médicos de la corte lo diagnosticaron como gota, una condición común entre la nobleza europea, causada por el exceso de carne roja y vino en la dieta aristocrática. Pero había algo más. Algo que los médicos del siglo XVI no podían comprender completamente. Felipe sufría de fiebres recurrentes que lo dejaban empapado en sudor durante la noche. Su digestión se había vuelto errática. Algunos días no podía retener alimentos. Otros días sentía un hambre voraz seguida de náuseas violentas. Durante años, Felipe soportó estos síntomas con la misma rigidez estoica con la que gobernaba su imperio. Ayunaba regularmente, convencido de que la disciplina religiosa purificaría su cuerpo. Se sometía a sangrías frecuentes, el tratamiento médico estándar de la época, que en realidad lo debilitaba más. Y continuaba trabajando, firmando documentos incluso cuando el dolor en sus articulaciones lo obligaba a sostener la pluma con ambas manos temblorosas. Pero en el verano de 1598, algo cambió. El dolor que había sido tolerable se volvió insoportable. Las articulaciones de sus rodillas se hincharon hasta el punto de que caminar se convirtió en una tortura. Su piel, que siempre había sido pálida, adquirió un tono amarillento enfermizo. Y entonces apareció la primera úlcera. Era pequeña al principio, apenas perceptible en su pie derecho. Una zona enrojecida que supuraba un líquido claro. Los médicos aplicaron ungüentos y vendajes, confiados en que sanaría rápidamente. No lo hizo. En cambio, la úlcera se expandió. La piel alrededor se oscureció. Y comenzó a desprender un olor que ninguna cantidad de perfumes podía enmascarar. Felipe intentó continuar con sus rutinas normales, pero su cuerpo ya no respondía. Subir las escaleras del Escorial, algo que había hecho miles de veces, ahora requería la ayuda de 2 sirvientes. Sentarse en su silla de trabajo le causaba espasmos de dolor que lo hacían jadear. Por las noches, gemidos sordos escapaban de su habitación, seguidos de largos silencios rotos solo por su respiración trabajosa. Los médicos comenzaron a preocuparse seriamente. Examinaron la úlcera con creciente alarma.
La infección se había extendido. El tejido alrededor de la herida había comenzado a necrosarse, volviéndose negro y duro. Cuando presionaban suavemente el área, Felipe gritaba con una intensidad que sobresaltaba incluso a los guardias fuera de la habitación. La corte empezó a susurrar. Algunos cortesanos hablaban de envenenamiento. Otros murmuraban sobre maldiciones. Los más devotos sugerían que era un castigo divino por los pecados del rey. Pero la verdad era más simple y más aterradora. El cuerpo de Felipe II, debilitado por décadas de estrés, mala alimentación y tratamientos médicos primitivos, estaba comenzando a fallar de manera catastrófica. A finales de julio de 1598, Felipe ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. La úlcera en su pie se había convertido en una herida abierta del tamaño de una mano. El olor que emanaba de ella era tan potente que los sirvientes encargados de cambiar sus vendajes vomitaban después de cada sesión. Las ventanas de su habitación permanecían constantemente abiertas, pero el hedor persistía, impregnando las cortinas, los muebles, incluso la ropa de quienes lo atendían. Y entonces, justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, aparecieron nuevas úlceras. Una en su pierna izquierda. Otra en su muslo derecho. Su cuerpo, privado de circulación adecuada debido a la enfermedad vascular avanzada, estaba comenzando a descomponerse mientras él aún respiraba. Este era solo el comienzo. Lo que vendría después horrorizaría incluso a los médicos más experimentados de la época. Para el mes de agosto de 1598, la condición de Felipe II había cruzado un umbral del que no había retorno. Las úlceras que habían comenzado como heridas localizadas ahora cubrían gran parte de sus extremidades inferiores. Los médicos documentaron meticulosamente el progreso de la enfermedad en informes que revelan una imagen escalofriante. La piel de sus piernas había adquirido un aspecto marmóreo, con vetas oscuras que indicaban muerte tisular avanzada. Cuando los médicos retiraban los vendajes, el tejido subyacente aparecía negro y brillante, desprendiendo un líquido espeso y maloliente. En algunos puntos, el hueso era visible a través de la carne necrótica. Pero lo más perturbador no era solo el aspecto visual. Era el olor. Los cronistas de la época describen una fetidez tan penetrante que permeaba todo el ala del monasterio donde yacía el rey. Los sacerdotes que venían a ofrecer consuelo espiritual tenían que hacer pausas frecuentes en el corredor para recuperar el aliento. Los médicos trabajaban con pañuelos empapados en aceites aromáticos presionados contra sus narices. Felipe, dolorosamente consciente de su estado, intentaba mantener la dignidad. Insistía en continuar recibiendo informes de estado, aunque su capacidad de concentración se desvanecía entre oleadas de dolor. Sus secretarios leían documentos junto a su lecho mientras él yacía inmóvil, con el rostro contraído en una mueca que se había vuelto permanente. Las noches eran peores. El dolor se intensificaba cuando el sol se ponía. Felipe gemía involuntariamente, un sonido bajo y animal que se filtraba a través de las puertas cerradas. Los sirvientes que hacían guardia nocturna reportaban que a veces gritaba, despertándose de pesadillas donde sentía que su cuerpo se desintegraba. Y en cierto sentido, no estaba equivocado. Los médicos intentaron todo lo que su conocimiento limitado les permitía. Aplicaron cataplasmas de hierbas que en teoría debían extraer la infección. Realizaron sangrías adicionales, convencidos de que el exceso de sangre corrupta era la causa del problema. Incluso trajeron curanderos que prometían remedios milagrosos. Nada funcionaba. Si acaso, cada intervención parecía acelerar el deterioro. La fiebre, que había sido intermitente, ahora era constante. La temperatura de Felipe oscilaba violentamente. Momentos de calor abrasador donde el sudor empapaba las sábanas eran seguidos por escalofríos tan intensos que sus dientes castañeaban audiblemente. Su pulso se volvió errático, a veces acelerado y débil, otras veces lento y apenas perceptible bajo la piel hinchada. Su apetito desapareció por completo. Cualquier intento de comer resultaba en náuseas violentas. Su cuerpo, consumido por la infección sistémica, rechazaba el sustento. Felipe comenzó a adelgazar rápidamente, su rostro hundiéndose hasta revelar la estructura ósea debajo. Sus ojos, una vez agudos e intimidantes, se hundieron en órbitas oscurecidas. Pero quizás lo más angustiante era su mente. Felipe permanecía lúcido la mayor parte del tiempo, plenamente consciente de lo que le estaba sucediendo.
Podía sentir cada centímetro de tejido muriendo. Podía oler su propia descomposición. Y sabía, con terrible certeza, que no había escape. En uno de sus momentos de claridad, Felipe llamó a su confesor y le dijo algo que quedó registrado en los archivos: «Padre, siento como si llevara mi propio infierno dentro de este cuerpo». No era una metáfora religiosa. Era una descripción médica precisa de sepsis avanzada. A medida que agosto avanzaba hacia septiembre, nuevos síntomas aparecieron. La hinchazón de sus piernas aumentó dramáticamente. El fluido se acumulaba bajo la piel, estirándola hasta el punto de ruptura. En algunos lugares, ampollas se formaban y reventaban, liberando más líquido infectado que empapaba los vendajes en cuestión de horas. Los médicos notaron algo más preocupante. Pequeños insectos habían comenzado a aparecer en las heridas. En la España del siglo XVI, la presencia de gusanos en tejido necrótico era considerada casi inevitable, pero verlos en el cuerpo del rey más poderoso de la cristiandad era profundamente perturbador. Los sirvientes encargados de limpiar las heridas trabajaban con manos temblorosas, removiendo las larvas mientras intentaban no pensar en lo que estaban presenciando. Felipe solicitó que se trajera un espejo. Quería ver su propio cuerpo. Los médicos intentaron disuadirlo, pero el rey insistió. Cuando finalmente le mostraron el reflejo de sus piernas, su expresión no cambió. Simplemente asintió una vez y pidió que retiraran el espejo. Más tarde ese día, ordenó que se aumentara el número de misas rezadas por su alma. La corte, mientras tanto, había caído en un estado de ansiedad colectiva. El heredero, el futuro Felipe III, esperaba en otra ala del palacio, preparándose mental y políticamente para asumir el trono. Los ministros comenzaron a posicionarse para el nuevo régimen. Los embajadores extranjeros enviaban reportes cifrados a sus cortes, especulando sobre cuánto tiempo más sobreviviría el rey. Pero Felipe se aferraba a la vida con la misma tenacidad con la que había gobernado su imperio. Incluso mientras su cuerpo se desintegraba, su voluntad permanecía inquebrantable. Ordenó que se construyera una plataforma especial junto a su cama para que pudiera ver el altar de la capilla del Escorial. Quería morir mirando hacia Dios, enfrentando lo que viniera con los ojos abiertos. A principios de septiembre, ocurrió algo que incluso los médicos más experimentados no habían anticipado. Las úlceras en sus piernas comenzaron a expandirse tan rápidamente que era posible observar el cambio de un día para otro. La necrosis avanzaba como un fuego lento, consumiendo tejido sano, dejando solo muerte a su paso. El olor alcanzó niveles que desafiaban la imaginación. Ya no era solo el hedor de la infección. Era el olor inconfundible de la descomposición, el mismo aroma que emanaba de los cadáveres en el cementerio. Y sin embargo, Felipe seguía vivo, consciente, sufriendo cada momento de su propia putrefacción. Los sacerdotes que administraban los últimos ritos visitaban su habitación con creciente frecuencia. Pero cada vez que llegaban preparados para dar la extremaunción final, Felipe abría los ojos y murmuraba que aún no era su momento. Su resistencia era sobrenatural, casi como si su voluntad férrea mantuviera funcionando a un cuerpo que biológicamente ya debería haber cedido. En la segunda semana de septiembre, Felipe experimentó un nuevo tipo de tormento. Su piel, debilitada por la infección y el edema, comenzó a romperse incluso sin contacto directo. Simplemente el movimiento de respirar causaba que pequeñas fisuras se abrieran, liberando más fluido y sangre. Su lecho se convirtió en un campo de batalla constante contra la descomposición. Los médicos, enfrentados a algo que superaba completamente su comprensión, comenzaron a tomar medidas desesperadas. Aplicaron hierro candente a algunas de las áreas necróticas, creyendo que el fuego podría detener el avance de la muerte. Felipe gritó durante estos procedimientos, un sonido que resonó a través de todo el monasterio. Pero incluso esta brutalidad no logró nada. La cauterización simplemente creó más tejido dañado, más superficie para que la infección colonizara. La hidratación se volvió casi imposible. Felipe apenas podía tragar. Su garganta, afectada por la fiebre constante y la deshidratación, se había vuelto dolorosa y rígida. Los intentos de darle agua resultaban en tos violenta que lo dejaba exhausto. Su lengua, según los informes médicos, estaba seca y agrietada, cubierta por una capa blanquecina que ninguna limpieza podía remover. Pero lo que más aterrorizaba a quienes lo atendían era su lucidez.
En medio de todo este horror físico, la mente de Felipe permanecía intacta. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Podía articular con precisión donde le dolía, cómo había progresado cada síntoma, que nuevas áreas de su cuerpo habían comenzado a fallar. Esta conciencia implacable convertía cada momento en una tortura psicológica además del suplicio físico. Una noche, en un momento de particular lucidez, Felipe comentó a su confesor que ahora entendía verdaderamente el concepto del purgatorio. No era un lugar que vendría después de la muerte, dijo. Era esto. Era sentir tu cuerpo traicionarte mientras tu mente observaba, impotente, incapaz de hacer nada excepto experimentar cada segundo del colapso. Faltaban aún semanas para el final. Y cada día que pasaba traería nuevos niveles de sufrimiento que nadie en esa habitación podía haber imaginado. A mediados de septiembre, el cuerpo de Felipe II había entrado en una fase que los médicos modernos reconocerían inmediatamente, como shock séptico avanzado. Pero para los médicos de 1598, lo que presenciaban era incomprensible, casi sobrenatural. La hinchazón se había extendido más allá de sus piernas. Ahora su abdomen estaba distendido, duro al tacto, lleno de fluido que su sistema circulatorio colapsado ya no podía drenar. Cada respiración se había vuelto una lucha. Su diafragma, presionado por los órganos inflamados debajo, apenas podía expandirse. Felipe respiraba en jadeos cortos y superficiales, como un pez fuera del agua. Su piel había cambiado de color de manera dramática. Lo que había sido amarillento ahora mostraba tonos verdosos y púrpuras en diferentes áreas. Manchas oscuras aparecían sin razón aparente, marcas de hemorragias subcutáneas donde los vasos sanguíneos, debilitados por la infección, simplemente se rompían bajo la piel. Su rostro, alguna vez el símbolo del poder imperial, estaba irreconocible, hinchado, moteado, con los ojos hundidos tan profundamente que parecían mirar desde cuevas. Los médicos notaron algo particularmente alarmante. Las heridas habían dejado de sangrar. Esto, que inicialmente podría parecer una mejora, era en realidad una señal ominosa. La coagulación sanguínea de Felipe se había vuelto caótica. Su sangre alternaba entre coagularse demasiado rápido, formando trombos que bloqueaban el flujo a tejidos ya comprometidos, y no coagularse en absoluto, resultando en sangrado de las encías y bajo la piel. Las úlceras en sus piernas ahora exponían no solo músculo y hueso, sino que habían comenzado a afectar estructuras más profundas. En algunos puntos, los tendones eran visibles, cuerdas blanquecinas atravesando un paisaje de carne necrótica. El olor había evolucionado. Ya no era simplemente pútrido. Ahora llevaba un componente dulzón y nauseabundo, el aroma característico de la gangrena gaseosa, donde bacterias anaeróbicas producen gases al descomponer tejido. Felipe había desarrollado lo que los médicos llamaban escaras, aunque en su caso eran mucho más que simples úlceras por presión. Toda su espalda, sus glúteos, incluso los talones que no tenían heridas abiertas habían desarrollado áreas de necrosis por presión. Cada vez que los sirvientes intentaban moverlo para prevenir más daño, causaban nuevas lesiones. Su piel, privada de nutrientes y oxígeno, se había vuelto tan frágil que el más mínimo roce la desprendía. Los informes médicos de este periodo mencionan algo más perturbador. Felipe comenzó a experimentar episodios de confusión. No delirio completo, sino momentos donde perdía el hilo de una conversación, donde olvidaba dónde estaba o por qué sufría tanto. Esto era evidencia de que las toxinas de la infección habían comenzado a afectar su cerebro. La barrera hematoencefálica, el último bastión de protección para su mente, estaba cediendo. Durante uno de estos episodios, Felipe insistió en que podía sentir algo moviéndose dentro de sus heridas. Los médicos, inicialmente pensando que era delirio, investigaron más de cerca. Para su horror, tenía razón. La infestación de larvas había aumentado. Las moscas, atraídas por el olor de la carne necrótica, habían encontrado acceso a su habitación a pesar de todos los esfuerzos por mantenerlas fuera. Los gusanos, visibles bajo los vendajes, se retorcían en el tejido muerto. Esta presencia de larvas creó un debate ético entre los médicos. Algunos argumentaban que debían ser removidas inmediatamente. Otros, más observadores, notaron que las larvas solo consumían tejido muerto, no dañaban la carne viva. Irónicamente, siglos antes de que la medicina moderna redescubriera la terapia larval,
El cuerpo de Felipe II estaba experimentando una forma primitiva de desbridamiento biológico. Pero este pequeño beneficio era insignificante comparado con el sufrimiento general. Felipe había dejado de poder controlar sus funciones corporales. La incontinencia era completa, tanto urinaria como fecal. Sus riñones, dañados por la sepsis prolongada, producían orina oscura y concentrada cuando producían algo. Su sistema digestivo, paralizado por la infección sistémica, apenas funcionaba. El lecho del rey se había convertido en un sitio de constante mantenimiento. Las sábanas tenían que cambiarse múltiples veces al día, empapadas en fluidos corporales, sangre y exudado de las heridas. Cada cambio era una agonía para Felipe, quien gritaba cuando lo movían. Sus articulaciones rígidas por la inflamación, su piel desgarrándose con el más mínimo contacto. Los sirvientes encargados de esta tarea trabajaban en turnos cortos. No por falta de devoción al rey, sino porque el horror de lo que presenciaban, combinado con el olor omnipresente, los dejaba física y emocionalmente exhaustos. Algunos vomitaban después de cada turno. Otros desarrollaban pesadillas, despertando en la noche convencidos de que ellos también olían a descomposición. En un momento de terrible lucidez, Felipe pidió papel y pluma. Con manos temblorosas, dictó instrucciones sobre su funeral. Especificó que su cuerpo debía ser embalsamado rápidamente después de la muerte. Que debían usar cantidades excepcionales de especias y resinas. Que el ataúd debía sellarse con plomo. Él sabía, con absoluta claridad, que su cuerpo era ahora un peligro para quienes lo rodeaban, un foco de infección que podía propagarse incluso después de su muerte. Las noches se habían vuelto indistinguibles de los días. Felipe dormía solo en intervalos cortos y agitados, despertando con jadeos cuando el dolor atravesaba su estupor. Sus gritos nocturnos se habían convertido en parte del ambiente del Escorial. Los monjes que rezaban en la capilla incorporaban sus gemidos en sus oraciones, como un recordatorio constante de la mortalidad y el sufrimiento humano. A finales de septiembre, apareció un nuevo síntoma que finalmente quebró incluso la compostura estoica de Felipe. Comenzó a experimentar convulsiones. No eran epilépticas en el sentido clásico, sino más bien espasmos musculares violentos causados por el desequilibrio electrolítico severo y la toxicidad neurológica. Su cuerpo se arqueaba repentinamente, músculos contraídos hasta el punto de ruptura, antes de colapsar de nuevo en la cama. Cada episodio lo dejaba más débil, más cerca del abismo. Durante estas convulsiones, los médicos notaban algo aterrador. Las heridas en sus piernas se abrían más, sangre y pus brotando con cada contracción muscular. Era como si su propio cuerpo estuviera tratando activamente de expulsar el tejido infectado, sacrificando pedazos de sí mismo en un esfuerzo inútil por sobrevivir.